una altitud mayor y eso también va a crear un impacto negativo en el ecosistema. Entonces aquí hay otra definición que es más reciente de cambio climático. Obviamente también se atribuye este cambio en el clima directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables, lo que veníamos hablando hace un momento. La variabilidad climática y el efecto invernadero se presentan naturalmente, solo que es acentuado por las actividades antrópicas, y eso no es una mentira, eso es una realidad que evidenciamos en lo que hablábamos anteriormente. Bueno, hay tres principales amenazas en el neotrófico particularmente, que afectan a los ectotermos, particularmente a los peces y a los anfibios, y que tienen que ver con cambios en la acidez de los cuerpos de agua, el incremento térmico y también la introducción de especies foráneas. Entonces, en el último caso, ustedes pueden mencionar una especie que haya sido introducida a nuestro país. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? ¿Pez piedra? ¿Cuál es ese? ¿Pez piedra? Bueno, yo no lo conozco, pero de todas maneras pues, debe ser un pez marino. Yo trabajo con peces continentales. Bueno, pez piedra. La tilapia, sí, que ya la tenemos en todas partes de nuestros ecosistemas acuáticos. Uno tira una atarraya en el humedal del complejo lagunar de Malambo, cerca de Barranquilla, y ya no consigue la mojarra nuestra, sino la. ¿Y por qué? Porque tiene una rusticidad mayor y una capacidad de adaptación, una capacidad de resistir los cambios ambientales mayor que nuestras especies. Y entonces, obviamente, eso va a competir. La tilapia se come los huevos del bocachico, se come los huevos de los bagres, de los silúridos nuestros, se come las larvas también de muchos peces nuestros, y por lo tanto, si hay cambios ambientales, obviamente va a resistir, y si no los hay, también va a ser lo suficientemente voraz como para disminuir las poblaciones de larvas y de embriones de nuestros peces. Entonces, por eso vamos a encontrar en el río Magdalena, en el Cauca, en las cuencas hidrográficas asociadas a esto, mayor cantidad de tilapia. Otro caso de especies introducidas es la trucha. La trucha no es nuestra, aunque es muy rica, ¿no? La mojarra no es nuestra, bueno, la tilapia, pero es muy rica. Y además ayuda a solucionar el problema de acceso a proteína de alta calidad. Al grupo anterior le mencionaba que existen en el mundo, ¿cuántos somos en el mundo primero que nada? Cerca de 7.000 millones, ¿no?, de personas. Y 2.000 millones de personas están aguantando hambre o están en condiciones de desnutrición. Y nadie dice nada. ¿Sí o no? Ni la ONU, Obama, que es Premio Nobel de la Paz. Obama hoy martes se reunió en el Salón Oval de la Casa Blanca a indicar a dónde van a bombardear, en qué parte del mundo van a bombardear o invadir. Y es Premio Nobel de la Paz. Los premios Nobel están prostituidos. Definitivamente. Y no solamente los premios Nobel, uno ve que premian al magistrado aquí en Colombia. La medalla en el orden de gran caballero o de gran, mejor no digo, al magistrado fulano de tal, que se nos está robando la plata y nos está matando. Pero bueno, eso es una discusión que la llevamos después a otro escenario. Entonces, por ahora enfoquémonos a estas tres amenazas de estos ectotermos. Entonces tenemos la lluvia ácida, y la lluvia ácida es provocada por
la emisión de óxido nítrico, perdón, de ácido nítrico y ácido sulfúrico a la atmósfera. Incluso hay una cosa paradójica, y es que en alguna época escuché a un ingeniero químico decir que el grado de desarrollo de un país estaba en la cantidad de toneladas de ácido sulfúrico que pudiera producir. Imagínense, esa frase impactante desde el punto de vista psicológico, e impactante más todavía desde el punto de vista ambiental. Y en el caso del ácido nítrico, se produce en menores cantidades, pero contribuye a la acidificación de la lluvia, y ya tenemos problemas graves en muchas partes del mundo, principalmente en Europa, en Estados Unidos, y en nuestro caso de América del Sur tenemos problemas en Brasil. Hay una ciudad en Brasil que se llama Ubatuba, en el estado de Sao Paulo, donde por efecto de la lluvia ácida se perdieron miles de hectáreas de cultivo, y también sufrieron efectos algunos monumentos históricos del país por efecto de esta lluvia. Y en Europa ni se diga, uno cuando va, por ejemplo, por las calles de Roma, puede encontrar monumentos corroídos, y uno cree desprevenidamente que es por efecto del paso del tiempo. Y sí, puede ser, pero principalmente por acción de la lluvia ácida. Y por eso en París o en Ginebra o en cualquiera de estas ciudades de Europa hay mecanismos de protección o personas destinadas especialmente a la protección del patrimonio arquitectónico y todos esos monumentos históricos. Entonces, es tanta la conciencia que tienen estas personas, que una vez, cuando estaba haciendo mi estancia postdoctoral en Francia, estábamos un grupo de latinos. Siempre los latinos se buscan y parecemos hermanos, incluso con los argentinos. Y iba un argentino comiéndose un dulce, y íbamos por el campus de la universidad y lo tiró al piso. Y una francesa que iba con nosotros no dijo nada, simplemente se agachó y cogió el plástico y se lo metió al bolsillo. Yo sentí pena ajena, porque el campus permanece limpio. Quienes más contaminan los campus de las universidades en Europa, los latinos y los africanos, pero más los africanos. Ojo, no tengo nada contra los negros, no, porque yo también soy negro. Hoy día se ha vuelto casi prohibido decir negro. Qué bueno que a mí no diga negro. No pasa nada con el exceso de melanina. Entonces, no pasa nada. Es una condición, y una condición adaptativa benéfica. De hecho, los negros somos más fuertes. Bueno, el aumento de la temperatura ambiental. El aumento de la temperatura ambiental está impactando principalmente en los trópicos a las especies, y los ecosistemas obviamente tienden a disminuir las poblaciones debido a este factor térmico. Entonces, los cambios climáticos en las décadas futuras generarán alteraciones en los caudales de los ríos, y ya sabemos por qué, porque las fábricas de agua están siendo amenazadas, glaciares y los páramos, y el descenso del agua de niebla en los bosques montanos tropicales. Obviamente, no es lo mismo la niebla que se genera en un bosque montano cuando está en bosque nativo que cuando está intervenido. Y en el caso particular de la región andina, ya sabemos lo que ha sucedido, ¿no? El 90% del bosque nativo ha sido arrasado para darle paso a las actividades agropecuarias. Aquí tenemos la predicción de cuántos grados subirá la temperatura hecha por diferentes instituciones en América, en Europa, en Asia. Cuánto aumentará la temperatura hasta el año 2100. Los más optimistas plantean que será más o menos de 2 grados.
Y bueno, y nos diremos, pero 2 grados no es nada. 2 grados es mucho. Y más en la temperatura media del planeta. Porque puede darse extremo. Siempre hay una variación, ¿no? Y esa variación puede ser que en unas zonas haya una disminución de 6 grados, pero en otras haya un aumento hasta de 10 grados o más. Y obviamente en esas zonas puntuales donde hay un incremento mayor de la temperatura, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de extinción de especies, vamos a tener problemas en la salud, tendremos problemas en la producción de alimentos, especialmente aquella proteína de bajo costo pero de alta calidad que debe ser destinada a las personas, esas 2.000 millones de personas que están aguantando hambre o están en estado de desnutrición. ¿Quién aquí ha aguantado hambre? El compañero dice que no ha aguantado hambre. Entonces, definitivamente en nuestro país también hay gente muriendo de hambre. Hace poco escuché en las noticias que en Barranquilla, en lo corrido del año, han muerto 9 niños de hambre. Pero claro, estamos chéveres porque es que el barranquillero y el costeño en general, yo soy la excepción, lo que piensa es en rumba. Yo soy la excepción. Entonces, miren, el barranquillero llega, vamos a poner cualquier mes, llega a noviembre, pre-carnaval. Desde noviembre, y el carnaval es en febrero o a veces en marzo. Llega, entonces está en pre-carnaval y de una vez se empalma con diciembre. El 8 de diciembre pone el disco de las 4 fiestas y ahí empieza. Entonces el 8, el 24, el 31 remata en carnaval, y en carnaval, bueno, en febrero y en marzo llega el Día de la Mujer, también hay que celebrarlo. El Día de la Mujer, Noche de los Costeños. Mira, de la costeña. Llega mayo, Día de la Madre, hay que celebrar. Llega junio, las vacaciones de los pelados, eso hay que celebrarlo. Julio, Día de la Virgen del Carmen. Llega agosto, bueno, ahí descansa un poco. Y otra vez llega septiembre, el mes del Carángano, también hay que celebrarlo. ¿Cómo? Ah, bueno, amor y amistad, pero allá le llaman mes del Carángano, no sé por qué. Llega octubre, el Día de la Brujita, hay que celebrar también. Entonces, así se la pasa. Y sin embargo, a pesar de toda esa fiesta eterna, hemos producido algunos personajes célebres. García Márquez, incluso Ginás tiene raíces de por allá de Barranquilla. ¿Quién más? Los políticos no lo tienen. No, tampoco. Entonces, se la lleva cualquiera de los ibaguereños. Bueno, pero en fin, tenemos que pensar que estas consecuencias del cambio climático que se pueden generar a través de la disminución de la productividad y de las especies que tenemos en los ecosistemas, tenemos que solucionarlo de alguna manera, esa baja productividad. Tenemos que solucionar el problema de hambre que existe en el mundo. ¿Y quiénes estamos llamados a eso? Todos los académicos y todos los interesados en que las cosas medioambientales mejoren. Y por eso les traigo a colación el caso de los costeños, porque muchas veces el costeño vive en una parranda interna, y es verdad. Para mi familia, para mis primos, cuando yo llegué ahora el fin de año, no me saludaron, sino que me ofrecieron un trago de ron. Poco, y yo no bebo. No, mentira, poco, pero para ellos soy evangélico. Entonces, no tengo nada contra los evangélicos, si quiere alguien evangélico, ¿no?
pronto dicen, no, es que el profesor en el Hebreo ya estaba hablando mal de los evangélicos. Para nada. Me parece que son unas personas respetables y unas personas que ahorran mucho porque no comen. Bueno, pero continuemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos las predicciones ya para áreas geográficas específicas de ese incremento térmico. ¿Y qué tenemos aquí? Miren, Colombia, parte norte de América del Sur. ¿Hasta cuánto puede aumentar? Hasta 8 grados en promedio, o sea, la temperatura promedio. Esto no es que en la costa únicamente se va a aumentar de 42 a 50 grados, porque estamos preparados para resistir. Entonces, aquí nos pone en alerta este hecho. Y obviamente tenemos que estar en alerta particularmente en las zonas de las montañas nuestras. Porque en las montañas nuestras es donde más se va a sentir el rigor del cambio climático, del calentamiento global en particular, y todas las especies y todos los cultivos que se realicen o que realicemos en esta zona van a tener un impacto, particularmente en el caso de interés en este momento de la charla, de los ectotermos, y ectotermos, peces y anfibios principalmente, de lo que se trata esta charla. Entonces, tenemos acá que puede haber un ensanchamiento de los trópicos o de la región tropical. Acá arriba tenemos el trópico ¿de qué? De Capricornio. Ojo, geografía de tercero. Geografía de tercero. ¿Trópico de qué? ¿Seguro? ¿Ah? Yo siempre le digo a los estudiantes, porque allá en la universidad también yo le pregunto a los estudiantes y se quedan callados. Entonces, acá el trópico de Cáncer yo lo asocio con el cáncer que hay por acá. Y el trópico de Capricornio, obviamente, acá en el hemisferio sur. Entonces, la tendencia hoy día, creo que en la gráfica siguiente, acá, la tendencia hoy día es de ensancharse los trópicos, es decir, de ampliar el rango en el cual están esos dos trópicos, esas dos líneas imaginarias que delimitan la región tropical. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia del ensanchamiento de los trópicos? Claro, cambios de vientos, velocidades, sí, y de hecho ya se está sintiendo. El fenómeno del Niño es una evidencia de eso. ¿Pero qué es el fenómeno del Niño? Todos hablamos del fenómeno del niño, del fenómeno de la niña. El fenómeno del Niño está asociado a sequías, pero eso se debe principalmente a corrientes marinas que hay en la costa de Perú y de Ecuador, en relación, Chile también por supuesto, pero principalmente en esos dos países, y que van de acá de la costa pacífica y llegan hasta Australia. Entonces, cuando acá hay sequía, en Australia hay lluvias e inundaciones, y al revés, ¿no? Entonces, ese ensanchamiento de los polos obviamente tiene un impacto sobre la producción mundial de alimentos y sobre los ecosistemas, en particular ecosistemas de montaña, como los nuestros. Yo siempre hago énfasis en ecosistemas de montaña porque allí es donde se dan los cambios, los principales cambios térmicos, y de presión y de radiación también. Por eso, el hecho de encontrar Osornofrine percrasa, la ranita negra acá o ranita de páramo en Anaime, no es una casualidad. Es la evidencia de que se está presentando un efecto o un impacto bastante fuerte en las poblaciones de estos bioindicadores, porque entre otras cosas los anfibios y los peces son bioindicadores del estado de salud del planeta. Y son bioindicadores porque son los primeros que reciben o son más sensibles a los cambios ambientales. Y al ser más sensibles, obviamente, los están o los ponen en un estado de alerta frente a ciertos cambios. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, el ensanchamiento de los polos con la consecuente
disminución del área de las zonas templadas. ¿Y cuáles son las zonas templadas? Zonas que se delimitan a partir de los trópicos. A partir del trópico de Cáncer aumenta la latitud y por lo tanto entramos en zonas templadas hasta el círculo polar ártico o el antártico. Y de hecho en la Antártica encontramos un deshielo y un rompimiento de la estructura del hielo que muchas veces pasan en las noticias. Ustedes ven dónde viaja un bloque de hielo de 5 o 10 kilómetros cuadrados que se ha desprendido de la Antártida, pero se ha desprendido básicamente por el incremento térmico y por el efecto del ensanchamiento de los trópicos. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces, la biota mundial está cambiando de acuerdo a los cambios térmicos. Sin duda, un organismo frente a las variaciones térmicas agudas o crónicas, dependiendo de la temporalidad, va a cambiar su configuración fenotípica y su configuración fisiológica. La configuración fenotípica, los animales se hacen más oscuros o se hacen más claros para evitar, por ejemplo, la radiación. ¿Quién absorbe más calor? ¿El color oscuro o el color blanco? El oscuro, sin embargo, se dice que el negro es fresco. Entonces, ha habido cambios históricos. No sé si ustedes han leído el caso de Darwin y las polillas que estaban allá en Londres en la época del inicio de la revolución industrial, donde las polillas eran blancas. Pero, bueno, hay personas que cuando bostezan se les pierde la cara, ¿no? No estoy diciendo que tengan la blanca. No, mentira, es simplemente para romper el hielo. Bueno, entonces, le comentaba el caso de las polillas de Darwin. En plena revolución industrial estaban las polillas de color blanco. Entonces, con todo el smog que se producía en los árboles que daba la coloración negra en las hojas, en la corteza de los árboles, y las polillas blancas eran presa fácil de los predadores. Obviamente resaltaban lo oscuro de la corteza y del follaje. Entonces, ¿qué hicieron las polillas? ¿Qué hicieron? Se oscurecieron. ¿Cómo la ves? Se oscurecieron. Y se oscurecieron como un proceso de adaptación fenotípica frente a la presión de depredación que había. Asimismo, en el caso de las variaciones ambientales, en este caso el factor térmico, muchos animales tienen, o todos los animales tienen tres opciones: adaptarse, como en el caso de las polillas de Darwin, buscar sitios de mejores condiciones ambientales, o simplemente morir. Entonces, ahí están las tres opciones. Depende también del pool genético de las poblaciones, depende del pool genético de cada especie, de la capacidad que tenga de responder a las presiones ambientales. Entonces, se están alcanzando también temperaturas del agua cercanas a los límites letales para muchas especies nativos de agua dulce. Ojo, la fisiología tanto de los gametos como de los animales de agua dulce y de agua salada varía. Y en el caso de la fisiología de los peces de agua dulce, con el incremento de las temperaturas de su medio, está sucediendo esas tres cosas que les mencionaba. Pero debido a la estabilidad térmica que hay en los trópicos en relación con zonas templadas, donde no tenemos estaciones, salvo algunos casos en las montañas donde encontramos alguna variación que puede ser comparable con la de zonas templadas, la estabilidad térmica nuestra es relativamente uniforme. Entonces, esto hace que cualquier cambio en el medio acuático o en el medio terrestre, referido al factor térmico o a la humedad o a cambios de radiación o de pH, sea más impactante o impacte más a la fisiología y a las poblaciones de individuos que se encuentran
en los diferentes ecosistemas. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de evaluar un ecosistema y de mirar objetivamente cualquier cambio en las diferentes poblaciones que hay en el neotrópico. Obviamente hay temperaturas donde el individuo está en su rango de temperatura óptima y es donde tiene su mayor desempeño, sea reproductivo, sea de tipo ecosistémico, etc. Porque es bien sabido que cuando hay cualquier grado de estrés, sea térmico o por cualquier otra situación, lo primero que hace el individuo es suprimir reproducción, ¿o no? ¿O ustedes cuando están estresados se reproducen? ¿Cómo? Para desestresarse. Bueno, y en cautiverio se puede. Por supuesto. Entonces, sin duda lo primero que se suprime es la reproducción, y si se reprime o se suprime la reproducción, vamos a tener la disminución de la población. Todo individuo busca regar sus genes, ¿o no? ¿Quiénes han regado sus genes acá? La mayoría, ¿sí o no? Claro, ¿cómo se riegan los genes? Ojo, no es como están pensando. Ojo, regar los genes es reproducirse. En los hijos está, los hijos de cada uno de ustedes están regando. Por ahí no faltó el que dijo el baño. Ojo, parodiando lo que dice el profesor Mocus, el baño es sagrado. Para muchas cosas, ¿no? Claro que los franceses no entienden de eso, ¿no? Los franceses, uno pasa por el lado de un francés y queda impregnado mínimo una semana. Un olor terrible. Ojo, los hombres, ¿no? Porque las mujeres no huelen tan mal. Bueno, los efectos negativos del cambio climático sobre la acuicultura, para hablar de peces en particular. Ojo, la acuicultura es diferente de la piscicultura, ¿sí o no? ¿Quién sabe la diferencia? La acuicultura es el cultivo controlado o técnico de cualquier especie acuática, sea animal o vegetal. Y la piscicultura se refiere a lo mismo, pero solo con peces. Entonces, mire el efecto: estrés térmico por elevadas temperaturas y la disminución del pH vía lluvia ácida, ¿no? Y acá, obviamente, efecto invernadero, alteración de la calidad del agua por diferentes razones, sea por efluentes de aguas servidas domésticas o por efluentes industriales. Fenómenos meteorológicos extremos, mayor incidencia de enfermedades e intoxicaciones, lo cual genera pérdidas principalmente en términos de producción acuícola o de producción piscícola. ¿Hay alguien aquí que sea productor o tenga relación con la piscicultura? Una Eso es una forma de piscicultura. Bueno, ojo que en un acuario se evidencian los cambios en pH por emisión de amonio, por cambios en la conductividad, y puede haber una mortalidad. Claro. Bueno, entonces estos son los efectos negativos, pero también hay efectos positivos del cambio climático, y uno de ellos es el incremento de las ratas de crecimiento. Ojo, cuando digo ratas no me refiero a las del Congreso, ¿no? A las tasas o ratas de crecimiento y de conversión alimentaria. ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a producir en actividad pecuaria? Aumentar la ganancia de peso o conversión alimentaria, ¿sí o no? Entonces, en un momento dado, sobre todo en fases agudas, un incremento térmico puede llevar a que el animal
capte mayor cantidad de aminoácidos a nivel intestinal, los pueda llevar a